que quiero compartir es acerca de las buenas obras y también mandar, como siempre lo hacemos, un saludo a todas las personas que nos miran por internet en otros lugares. Entonces, las buenas obras. Así que prepare su Biblia para que según el orden en el que están escritos los textos ahí, usted pueda seguir el hilo de la predicación. Las buenas obras. Las buenas obras es un mandato del Señor Jesucristo, como acaban de ver en ese pequeño fragmento de ese vídeo que les acabamos de poner. Así que hoy vamos a hablar acerca de las buenas obras. Y lo primero que hay que decir es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que está, como digo, en Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante. Vamos a dar lectura a ese pasaje porque el leer la palabra de Dios es realmente un alimento extraordinario. Dice así Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aleluya. Así que más clara no puede ser la palabra de Dios. En este pasaje de las Escrituras podemos ver dos grupos de personas, hermanos. Podemos ver un grupo a la derecha y otro grupo a la izquierda del Señor. Y vemos que esos dos grupos tienen destinos diferentes. Vemos los salvos a la derecha y los condenados a la izquierda del Señor. En este pasaje, hermanos, no se nos habla acerca de la fe para ser salvo, como habla el apóstol Pablo. No se habla de la fe para ser salvo, solamente se habla de las buenas obras para la salvación. Solamente se cita las buenas obras para la salvación. Es decir que los que hicieron las buenas obras son salvos, y los que no hicieron buenas obras, pues estos se condenan y se van al infierno. Así de claro, como acabamos de leer. ¿Cuáles son las buenas obras a las que se refiere el Señor? Pues dar de comer, dar alimento al que está hambriento, dar de beber al que está sediento, acoger al forastero, cubrir al desnudo, visitar al enfermo y al que está en la cárcel. Y en otros pasajes de la Biblia se nos habla también de que hay que echarle una mano y cuidar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, es decir, a las personas que están en una situación social difícil, ¿verdad? Como las viudas, obviamente si se les ha muerto su marido, pues están un poco necesitadas de ayuda.
los huérfanos también pues están necesitados porque su padre se les ha muerto, o su padre y su madre, y también los extranjeros porque llegan a un país extraño donde no saben, digamos, cuáles son las características de ese país. Entonces, los cristianos tenemos que estar siempre en la disposición de ayudar a los más necesitados, a los que de verdad son pobres. Tenemos que estar listos para ayudarlos. Y por eso estamos tratando y hablando del proyecto que les acabo de levantar, les acabo de decir, del centro, del futuro centro de rehabilitación para acoger a personas que están por ahí deambulando sin saber dónde aterrizar. La Biblia no nos dice que le demos ayuda a los vagos. No, la Biblia no nos dice que le demos ayuda a los holgazanes, a los ricos o a los que pudiendo trabajar no quieren trabajar. Pues a esas personas no nos invita la Biblia a que le ayudemos, solamente que le ayudemos a los que están en una situación de necesidad. Dice también la palabra de Dios que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Si me acompañan al segundo libro de Tesalonicenses, la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3 y el versículo 10 y 11 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, ¿qué continúa diciendo? Tampoco coma. A ver qué le parece, si no quiere trabajar, oiga, pues no coma. Dice, porque oímos, verso 11, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea que Dios es un Dios de orden y Dios quiere que con el sudor de nuestra frente nos ganemos el pan de cada día. Y evidentemente si una persona no puede trabajar porque está enfermo, se entiende, ¿verdad? Pero el que está sano debe trabajar y con el sudor de su frente ganarse el pan de cada día. Es muy cómodo que nos den una paga sin trabajar, pudiendo trabajar, ¿verdad? Otra cosa diferente es no trabajar por estar enfermo o por estar inválido. Gloria a Dios si la persona está enferma y no puede trabajar o está inválido, evidentemente es digno de que se le ayude también. Así que, como dice la palabra, y lo dice el apóstol Pablo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, es decir, que son unos vividores. Dios no aprueba a ese tipo de personas. Dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Así que la Biblia es muy clara. Otro pasaje muy claro que nos habla acerca de la salvación, o lo que es igual entrar en la vida eterna. Otro pasaje que nos habla de esto es Mateo capítulo 19. Acompáñeme también, por favor, a Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, donde vemos que el Señor Jesucristo habla otra vez de las buenas obras. Bueno, Jesucristo hizo mucho énfasis en las buenas obras, y las buenas obras son muy necesarias y son muy importantes delante de Dios. Así que Mateo capítulo 19, versículo 16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien, qué cosa buena tengo que hacer para tener la vida eterna? Como sabemos, pues los judíos sabían que había que hacer cosas buenas para heredar la vida eterna, el reino de los cielos, la salvación. Él le dijo, verso 17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, es decir, si te quieres salvar, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos. El joven en el verso 20 le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él pensaba que ya estaba completo y que con haber cumplido estos mandamientos que ha citado el Señor, con eso era suficiente para entrar en la vida eterna. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es decir, abandona todo por amor a Cristo. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos,
de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. Puede ser que haya alguno que entre, ¿verdad? Pero difícilmente, porque el rico pone su confianza y su fe en su dinero, ¿verdad? Verso 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Dice, uy, Dios mío, pues nosotros pensábamos que era más fácil entrar en el reino de los cielos, pero este hombre lo está poniendo bien difícil. Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, las redes y todo el trabajo y todas nuestras vidas las hemos dejado y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le dice Pedro. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que estos 12 apóstoles en el futuro van a tener un trono para sentarse cada uno de ellos en ese trono y juzgar a las 12 tribus de Israel. Claro, eran los 12 apóstoles del Señor, esos tienen un lugar privilegiado en la presencia del Señor. Pero sigue diciendo en el verso 20, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es decir que muchas veces no es que Dios esté a favor de que abandones al padre, a la madre, al hijo, al esposo, No, Dios quiere que amemos la familia, ¿verdad? Pero a veces se producen situaciones donde entramos en una encrucijada y tenemos que saber quién está primero, si está Dios o está el padre o está la madre o está el hijo o el familiar. Dios siempre tiene que estar, como sabemos todos, hermanos, en el primer lugar en nuestras vidas. Tiene que estar por encima del papá, de la mamá, del hijo, de la hija. Dios tiene que ser el número uno en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que en este pasaje de las Escrituras tampoco nos habla de salvos por fe. Aquí Cristo deja bien claro que las obras son muy importantes, que las buenas obras a las que estamos llamados a hacer son buenas y son importantes y son necesarias para entrar a la vida eterna. La fe sin obras, dice Santiago, el apóstol Santiago, si vamos a ese pasaje de la Escritura para ver también lo que dice acerca de las buenas obras, porque tanto Santiago como Jesucristo y el apóstol Pablo también hablan acerca de las buenas obras y tenemos que buscar la sintonía que hay entre ellos porque realmente la hay. Dice Santiago capítulo 2 versículos 14 en adelante, hablando del tema de las buenas obras. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tan interrogante esa pregunta, ¿verdad? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Repito el versículo 17, vamos a repetirlo todos juntos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Otra vez, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El creer simplemente no sirve para nada porque los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Entonces, creer es bueno,
pero creer es solo un paso. Hace falta después poner en práctica todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Porque los demonios creen, claro que creen, pero no obedecen a Dios. Y ahí está la diferencia. Nosotros creemos y encima de que creemos tenemos que obedecer y hacer las buenas obras que el Señor nos manda. Creer simplemente no sirve para nada, como acabamos de leer. Creer, la fe sin obras no sirve, es un cadáver, es algo que está muerto. Mas quiere saber, verso 20, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro, la obra de coger a su hijo y colocarlo sobre el altar para sacrificarlo. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Lo repite varias veces el apóstol Santiago. Así es que Santiago deja clarísimo que la fe sin obras es una fe muerta, es como un cadáver que está podrido y dando mal olor. La evidencia de que hay fe en una persona son sus hechos, son sus buenas obras. Cuando usted ve a una persona haciendo buenas obras, ayudando, dando de comer al hambriento, de beber al sediento, visitando al enfermo, usted dice, pues esta persona tiene fe porque mira, la está manifestando, la está demostrando a través de las buenas obras que está haciendo. Pero si no hace nada, si no solamente solo son palabras, como dice el refrán, las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? El hombre es justificado por sus obras, por sus buenas obras, lo dice Santiago en el verso 24 claramente. A Abraham se le llama el padre de la fe, como acabamos de leer en este pasaje. Abraham intencionalmente, en realidad no lo sacrificó, pero intencionalmente todas las intenciones de Abraham era sacrificar, matar a su hijo, porque Dios le había pedido que se lo sacrificara como si fuera un corderito. Entonces podemos decir que Abraham intencionalmente sacrificó a Isaac su hijo. Lo puso sobre el altar y tomó el cuchillo y levantó su mano para clavar el cuchillo en el corazón de su hijo Isaac. Y cuando fue a ejecutar esa acción, Dios le paró la mano y Dios lo detuvo. Y quedó demostrado que Abraham iba a obedecer a Dios, iba a amar a Dios mucho más que lo que amaba a su hijo. ¿Creen ustedes que a Abraham se le llamaría el padre de la fe si no hubiese intentado sacrificar a su hijo? Pues claro que no, no se le podría llamar el padre de la fe. Él intentó sacrificarlo, solo que Dios lo detuvo, porque si no lo detiene Dios, él hubiese sacrificado a su hijo. Por eso es que digo que intencionalmente lo sacrificó y a Dios ya le fue suficiente la intención que tenía Abraham. Y sacrificar a su hijo era una obra. No, eso no era un acto de fe, eso era una obra que tenía que obedecer. Entonces, la fe es poner en práctica las obras del Señor. Las obras son la evidencia de que hay fe. Cuando una persona hace buenas obras, está demostrando que tiene fe en Dios. Si no hace nada bueno, pues entonces, aunque diga que cree en Dios, esas son palabras que se las lleva el viento. En las epístolas del apóstol Pablo se habla mucho acerca de la salvación por la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, como saben todos ustedes. En especial, uno de los libros en los que el apóstol Pablo habla mucho acerca de la salvación por la fe, no por las obras, sino por la fe, es el libro de Romanos. Vamos a echar una mirada brevemente a algunos pasajes del libro de Romanos. En el capítulo 3, versículo 28 de Romanos, vamos a ver algunas cosas de las que San Pablo dice en esta epístola acerca de la salvación por la fe.
estamos hablando de que Santiago y el Señor Jesucristo hablan de las obras para la salvación. Vamos a ver lo que dice Pablo. Parece como que se contradice con Santiago y con Jesucristo, pero no es así. Así que en las epístolas del apóstol Pablo se habla mucho acerca de la salvación por la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cualquiera que lee esto dice: uy, pues se está contradiciendo con Santiago. Dice el verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso dice en este capítulo 3, versículo 28 al 31. Si miramos el capítulo 4 de Santiago, de Romanos, en el verso 5, capítulo 4, verso 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y si vamos al capítulo 5 de Romanos también, y el versículo 1, otra vez vuelve a hablar el apóstol San Pablo acerca de la justificación por la fe. Como digo, parece que entre Pablo y Santiago hay contradicción, pero no la hay, ya lo voy a explicar un poco más adelante. En Romanos, como digo, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues, ¿por qué dice? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si seguimos mirando algunos pasajes más, como por ejemplo Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, en este pasaje se nos habla también de lo mismo, de la justificación por la fe. Vamos a leer el capítulo 2 de Efesios, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué dice? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es ¿qué cosa? Un don de Dios, un regalo de Dios. Y miren lo que dice en el verso 9. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el peligro que tienen las buenas obras. Que uno cuando hace buenas obras, la tendencia es gloriarse, envanecerse, decir: uy, yo soy muy bueno, yo soy tan bueno, mira todas las cosas que yo estoy haciendo. Y empieza uno a justificarse en base a las buenas obras que hace. Ese es un peligro. Por eso dice el apóstol Pablo que hay un peligro ahí, no por obras para que nadie se gloríe. Y no está diciendo que no debemos hacer las buenas obras, sino que está diciendo que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Dice: porque somos hechura suya. Mira lo que dice en el verso 10. Muchas personas de los que son defensores de salvo por fe, salvo por fe, salvo por gracia, salvo por fe, solamente leen el versículo 8 y el versículo 9, porque van un poco a favor de la ideología que ellos tienen, pero omiten el versículo 10. Mira lo que dice el apóstol Pablo después de decir que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Luego dice: porque somos hechura suya, en el versículo 10, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice que somos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que el apóstol Pablo está hablando también de las buenas obras. Aquí, al leer estos pasajes, especialmente los pasajes del apóstol Pablo, da la apariencia que el apóstol Pablo contradice, como digo, a Jesucristo y a Santiago. Pero no lo está contradiciendo. También hay otro pasaje en la epístola de San Pablo a Tito, en el capítulo 3 de Tito, versículo 3 al 7, otra vez se hace el énfasis en la fe, en la gracia. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites,
deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que aquí también Pablo sigue hablando de la salvación por gracia, de la salvación por fe. O sea que, como acabo de decirles, parece como que hay una contradicción entre la teología del apóstol San Pablo con respecto a la teología del apóstol Santiago y de Jesucristo. Pero no hay ninguna contradicción, hermanos. Pablo y Santiago luchan espalda con espalda contra enemigos que vienen de diferentes lugares. Es decir, Pablo está luchando en esta dirección contra esos enemigos que vienen del norte, y detrás está Santiago en la espalda de Pablo, luchando contra los otros enemigos que defienden justamente la teología contraria. Así que Pablo en su teología lucha contra el judaísmo, que defendía la idea de salvos por las obras, ¿verdad? El judaísmo defendía la idea de que era necesario hacer buenas obras para ser salvos por las buenas obras. Los judíos eran como los católicos. Actualmente todos los que conocen la teología de la Iglesia Católica Romana, pues ellos dicen que la salvación es por las buenas obras, que hay que hacer buenas obras y buenas obras y buenas obras. Ellos no hacen énfasis en la fe en Jesucristo, sino en las buenas obras, entonces están desestabilizados. Las buenas obras sin la fe en Jesucristo no salvan a nadie. Las buenas obras sin la fe en Jesucristo no salvan a nadie. Los católicos tienen fe, pero la tienen en los ídolos, la tienen en la Virgen, la tienen en los ángeles, y esa no es una fe verdadera. La única fe verdadera es la que se pone en Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario. Amén. Los ateos, los socialistas, los comunistas, ellos también hacen buenas obras, pero no creen ni tienen fe en Jesucristo, son enemigos incluso hasta de Jesucristo, pero ellos hacen buenas obras, pero no se salvan, porque no creen, tienen una teología torcida, mutilada. El apóstol Pablo lo que dice con respecto a las buenas obras es que tienen el gran peligro de la jactancia. Las buenas obras tienen el gran peligro de la jactancia, del enorgullecernos, del creernos que podemos prescindir de la obra de Cristo y que podemos prescindir de la fe y de la gracia de nuestro Señor, y que con nuestras buenas obras pues podemos ser salvos. Pero nuestras buenas obras agradan a Dios siempre y cuando las hagamos con la buena actitud de glorificar a Dios y de servirle al prójimo. Cuando hacemos buenas obras con el propósito de glorificar a Dios y de servirle a las necesidades del prójimo, entonces esas buenas obras son grato perfume y olor fragante delante del Señor. Si las buenas obras son hechas para vanagloriarnos, como dice el apóstol Pablo, no por obras para que nadie se vanagloríe, ahí es donde está el peligro. Si las buenas obras son hechas para vanagloriarnos nosotros, para alardear y presumir de que somos muy buenos, de que somos muy generosos, pues ya puede decirse que hemos caído en el orgullo, en la vanidad y en la jactancia, y entonces, aunque tengamos buenas obras, no podemos entrar en el reino de los cielos. Somos creados, dice Efesios, somos creados en el versículo 2, capítulo 2, dice capítulo 2, versículo 10, somos creados por Dios para que hagamos buenas obras. Cuando estamos renacidos de nuevo o creados en Cristo Jesús, es para que hagamos buenas obras, no para que nos quedemos de brazos cruzados. Entonces podemos decir que Santiago lucha contra unos enemigos que defienden la idea de que las obras no son necesarias para la salvación. Santiago lucha contra unos enemigos que defienden la idea
de que las obras no son necesarias para la salvación, porque siempre han habido, hay y seguirán habiendo personas que mutilan el Evangelio y se quedan solamente con una parte del Evangelio, quitan aquello que no les gusta de la palabra de Dios. Existen en el mundo evangélico cristianos y personas que van buscando siempre un cristianismo de lo más fácil, un cristianismo sin buenas obras, sin esfuerzo, sin cruz, un cristianismo egocéntrico, centrado en ellos mismos, porque se agarran de los textos del apóstol Pablo, la fe, y la gracia, la fe y la gracia, y por fe y por gracia, no por obras, por fe y por gracia. Siempre hacen un énfasis desmedido en por fe y por gracia, por fe y por gracia. El tema de las obras, como ellos no las practican, pues lo omiten. Así que las buenas obras hechas para la gloria de Dios, para beneficio de los necesitados y hechas por obediencia a Dios, pues glorifican a Dios de una manera especial. Las buenas obras, hermanos, las buenas obras no le quitan mérito a la obra de Cristo, como algunos piensan, ¿verdad? Dicen, no, es que nuestras buenas obras le quitan mérito a la obra de Cristo. Mentira, nuestras buenas obras no le quitan mérito a la obra de Cristo. Al contrario, bendicen la obra de Cristo y dan testimonio. Nuestras buenas obras dan testimonio que hacemos buenas obras porque Cristo lo ha mandado así. Hacemos buenas obras por amor a Dios y por lo agradecidos que estamos con el Señor. Hacemos buenas obras no para salvarnos por nuestras buenas obras, sino porque ya somos salvos. Y como ya Cristo nos ha dado salvación a través de su obra en la cruz del Calvario, pues ha transformado nuestros corazones y ahora nosotros hacemos buenas obras, no para vanagloriarnos, sino para obedecer los mandamientos del Señor. Yo entiendo que en la vida de cada persona, hermanos, en la vida de cada persona llega un momento, una encrucijada, donde cada persona tiene que tomar una decisión. En la vida de cada persona llega un momento, un día determinado en el que el Señor te pone en un camino y tú tienes que tomar una decisión, si coger el camino del Señor o darle la espalda al Señor. Un encuentro con Cristo, lo aceptas y lo sigues o lo rechazas y le das la espalda. En el momento en que la persona se entrega a Cristo, la salvación es solo por fe. En el momento que te entregas a Cristo, pasas de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios, solo por fe, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y este ejemplo lo tenemos en la Biblia. En la Biblia tenemos aquel malhechor que fue crucificado al lado del Señor Jesucristo. Este hombre había sido un malhechor durante toda su vida, todas sus obras fueron malas, pero en el último momento de su vida, este malhechor le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dio salvación a ese malhechor que estaba siendo crucificado a su lado y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que podemos decir sin miedo a equivocarnos que este malhechor que todo lo había hecho mal, fatal, y que precisamente por eso lo estaban crucificando, él reconoció que Jesucristo era justo y que moría por los pecados de él y de toda la humanidad, y ese reconocimiento, esa fe que ejerció en el Señor Jesucristo le dio salvación y el Señor le prometió que hoy estaría con él en el paraíso. Entonces, en este caso de este ladrón o malhechor que estaba siendo crucificado, podemos ver que él fue salvo solo por la fe. Es obvio que si este hombre hubiese podido bajar vivo de la cruz y continuar su vida, pues tendría que incorporar las buenas obras a su vida. Entonces la salvación es solo por la fe hasta el momento en que la persona se entrega a Jesucristo. A partir de que la persona se entrega a Jesucristo, hay que incorporar las buenas obras en la vida de la persona. Si la persona después que se entrega a Jesucristo no hace buenas obras, tendrá una fe muerta, tendrá una fe pero convertida en un cadáver que da mal olor.
Por tanto, cuando uno le entrega la vida a Cristo, debe incluir las buenas obras en su vida para que su fe esté avivada por las buenas obras. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, somos salvos por la fe, pero a partir de ese momento tenemos que incorporar en nuestra vida las buenas obras para glorificar a Dios con ellas y para bendecir al prójimo, para que su fe no sea una fe muerta y no sea un cadáver. Son necesarias, por tanto, las dos cosas, la fe y las buenas obras. Y voy ya concluyendo este mensaje para luego bautizar a las hermanas. Pero quiero decir que con el tema de la fe y de las buenas obras pasa lo mismo que con el tema de la santidad interior y de la santidad exterior. Ustedes habrán oído y en numerosas ocasiones yo he predicado aquí acerca de la santidad interior y de la santidad exterior del cuerpo. Pues en ese tema hay también los que piensan que solo la santidad en el interior es suficiente y que la santidad en el exterior no es necesaria. Y hay cristianos que dicen justo lo contrario. Te encuentras con cristianos que dicen que lo importante es la forma de vestir, el exterior, y por dentro pueden ser que estén podridos de pecado, pero como por fuera dan la apariencia de que están en santidad, pues piensan ellos que así se pueden salvar. Es decir, unos hacen énfasis en la santidad exterior y otros hacen énfasis en la santidad interior. Pero ambas posturas, los que hacen énfasis en la santidad interior y los que hacen énfasis solo en la santidad exterior, ambas posturas son excluyentes, son teologías excluyentes, incluyen solamente una parte y en detrimento de la otra. Nosotros creemos en una santidad incluyente, una santidad completa. Es decir, nosotros creemos que a Dios le importa tanto el interior, los sentimientos que podemos tener por dentro, como le importa el exterior, es decir, nuestro cuerpo físico, cómo está vestido. Y de esto prediqué hace un tiempo atrás. Y por último quiero que vengan a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Primera de Tesalonicenses, versículo 23, para corroborar esta verdad de que Dios quiere una santidad completa, no una santidad en un aspecto de la vida y en el otro aspecto da igual. No, Dios quiere una santidad completa. Así que localicen por favor en su Biblia Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, para que todos juntos podamos leer ese pasaje de la Escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, para que veamos que Dios quiere una santidad incluyente en el interior y en el exterior también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, como dice. Otra vez vamos a leer ese párrafo, esa primera línea. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué dice? Completo, no una parte, sino una santidad completa, una santidad total, una santidad que incluye el exterior y que incluye el interior. Y vemos que eso lo confirma ese mismo pasaje un poco más adelante, donde dice, y todo vuestro ser, ¿cómo está compuesto nuestro ser? De espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos un ser trinitario, somos seres trinitarios. Igual que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también nosotros somos seres trinitarios. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice la palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. ¿Cómo tiene que ser guardado? Irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor. Es decir, todo nuestro ser. A Dios le importa todo nuestro ser. El espíritu, el alma y el cuerpo. Este cuerpo de carne y huesos que un día se va a morir, este también le importa al Señor. Así que lo mismo pasa con el tema de la fe y las obras. Unos dicen solo por fe, solo por fe, solo por fe. Otros dicen solo por las buenas obras, solo por las buenas obras, solo por las buenas obras. Estas son teologías excluyentes, teologías incompletas,
teologías parciales. La verdad tiene que ser total, la verdad tiene que ser completa y absoluta. La verdad tiene que ser completa, ya lo dice Primera de Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No vale solamente una parte, no, todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Algunos piensan que si nosotros hacemos buenas obras, le estamos restando importancia a la obra de Cristo en la cruz. Repito, algunas personas que defienden mucho la teología paulina piensan que si nosotros hacemos buenas obras, que le estamos restando, quitando importancia a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hermanos, nada más lejos de la verdad. Eso no es verdad, eso no es cierto. Nuestras buenas obras son hechas solamente porque amamos a Dios y porque queremos obedecer sus mandatos. Nuestra iglesia hace buenas obras. Ya hablé antes del rastro que tenemos y de los propósitos que tenemos para acoger personas. Entonces, nuestra iglesia hace buenas obras y debe seguir haciendo buenas obras. Y yo podría hacer una lista de todas las buenas obras que esta iglesia ha hecho, dando de comer a los necesitados y ayudando a muchos a hospedarlos, muchos que han venido y no han tenido donde dormir. Y no queremos vanagloriarnos ni queremos echarnos flores con lo que hemos hecho. Por eso no vamos a estar citando esto, aquello, lo otro y lo otro de lo que hemos hecho. No queremos vanagloriarnos, lo hemos hecho para la gloria de Dios, lo hemos hecho para atender a las personas. Y por eso les invitamos a que todos los que se quieran sumar a este proyecto del que les he hablado anteriormente, que después que termina el culto se inscriban con Kevin y con Juan, y así el lunes a las 8 de la noche tendremos esa reunión y todos los que se quieran asociar pues están invitados a hacerlo. Pues este ha sido el mensaje, las buenas obras. Vamos adelante, vamos a seguir haciendo buenas obras, vamos a tener fe y vamos a tener buenas obras, las dos cosas. Amén. Pues vamos a orar. Incline por favor su rostro ahí donde se encuentra y vamos a orar.